Bueno, ¿qué tal? Buen mediodía. Y como le decíamos recién a Ciro y Anita, hay una gran participación en las discusiones en las redes sociales. Desde que nosotros comenzamos el ciclo Viceversa, nunca tuvimos, antes de iniciar el programa, una extensa participación en redes sociales, por sí o por no, sobre un tema. Hemos discutido aborto, drogas, prostitución, cotidianeidad social, cosas que nos gustan, que nos desagradan, pero nunca hubo una participación como la del programa de hoy, por lo menos en las redes sociales, que tan solo es un recorte arbitrario de las cosas que nos interesan intervenir. La pregunta en Twitter la hacemos, y si Diego por favor la puede ya emitir, por lo menos para compartir. Estandartes religiosos en ámbitos públicos. Es el proyecto que votó el Consejo, lo aprobó por mayoría, por sí o por no. Hasta ahora da un relevamiento por 52% del no, el 48% que sí, pero hay casi 2.000 votos, 1.700 votos. En realidad nunca tuvimos tanta participación inicial antes de comenzar el programa. Por eso te invitamos, acomodate, vamos a compartir con Celeste Leprati, la autora del proyecto, junto con dos colegas concejales de ella, Normita López, una de ellas, y Mañani, la otra concejal. Y por el otro lado lo hemos invitado, como siempre, a Gustavo Di Mónaco, el doctor Di Mónaco, que nos va también a argumentar, obviamente, en defensa de los estandartes en instituciones públicas de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario y fundamentalmente en nuestro país. Bueno, alrededor de este tema estás invitado, 20 minutos de intercambio, de argumento, una pregunta, dos respuestas distintas. Bueno, el doctor Gustavo Di Mónaco es director del Colegio Sagrado Corazón. Sí. Seguís ahí. Sí, 18 años. 18 años. Bueno, gracias por venir, Gustavo. Un gusto. Bueno, y Celeste es la autora del proyecto. ¿Qué se aprobó en el Consejo, Celeste? A ver si... Gracias por venir, Bueno, nos saludamos fuera de aire. ¿Qué se aprobó en el Consejo? Bueno, primero agradecerte la invitación, es más que importante poder estar acá. Y poder contar justamente eso, qué se votó en el Consejo y qué es lo que implica este proyecto. Porque hay mucha información por ahí que apunta a cosas que verdaderamente no existen. No están en el espíritu del proyecto. Ni en el espíritu ni en la letra, no están. Bien. Entonces es importante que esa desinformación que circule, deje de pasar, de suceder. Lo que votamos fue un decreto. Inicialmente nuestra propuesta fue de resolución con esa forma, pero se transformó en un decreto. Este proyecto pasó por la Comisión de Gobierno. Allí tuvo algunas semanas de estudio, de debate también entre los concejalas que integran esa comisión. Yo acudí a la comisión para defender y contar acerca del proyecto. También se le introdujeron modificaciones que acepté porque me parecieron además que venían a clarificar más, incluso algunas cuestiones que dábamos por hecho estaban claras en esta norma. Y así fue que la semana pasada llega con los votos necesarios, con el consenso necesario al recinto y se lleva adelante la votación que por mayoría reglamentaria aprueba esta norma, ¿no? Es un decreto que le solicita a la señora intendenta, en este caso, proceda a gestionar frente al gobierno de la provincia y las áreas correspondientes, que son el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, concretamente, al remover imágenes y símbolos religiosos de cualquier religión, de cualquier índole religiosa, en los espacios comunes dentro de hospitales públicos y escuelas públicas de la ciudad de Rosario, ¿no? Eso es concretamente lo que se votó, el decreto, con un montón de fundamentos que avalan. En los hospitales y en las escuelas, nada más. Así es, públicos. Públicos, y dentro de ellos los espacios comunes. ¿Qué quiero decir?
que quedó exceptuada de esta norma, por ejemplo, aquellos hospitales donde existe, y lo sabemos, una capilla, un lugar para orar. Eso no va a cambiar y no apunta a esos espacios esta medida, porque además entendemos que la gente puede elegir o no acudir allí, Sí, claro. en su momento de necesidad de hacerlo, porque quiere, por lo que fuera, pero elige. En cambio, en los ámbitos comunes, un salón dentro de una escuela, salón de clases, el salón de actos, en un hospital, lo que tiene que ver con los lugares de internación, la sala común donde esperamos para ser atendidos, atendidas, bueno, en esos lugares comunes es donde pedimos se aplique esta medida para cumplimentar, para seguir avanzando en esto de garantizar como Estado laico y reforzar ese carácter que tiene tanto la municipalidad como la provincia de Santa Fe y el Estado argentino, si se quiere, para garantizar todas las libertades, ¿sí?, y los derechos a profesar un culto, pero también, ¿no?, desde este concepto de Estado laico, a aquellos que no profesan ninguno. Muy bien, saludamos al director del Colegio Sagrado Corazón. Bueno, doctor, ¿usted entendía ya el proyecto de la manera que lo explica Celeste? Sí, entiendo que es un proyecto que no tiene parte dispositiva de ejecución inmediata, es algo que va a ser sometido a consideración del gobierno de la provincia de Santa Fe. ¿Ustedes intuyen que puede haber detrás de ese...? Porque en realidad yo me quedé con el debate en las redes sociales, que fue muy activo, ¿no? Más allá de lo que pueden pensar, porque también tiene que ver con lo que se discute en la calle. ¿Qué hay detrás de esta idea, un concepto más profundo con respecto a al pensamiento en la Argentina? Si el Estado, una vez ya te invitamos a participar, inclusive si el Estado y la Iglesia deben ir separados en conjunto, digamos, ¿pensás que va por ahí o es un proyecto que tan solo quedará seguramente en el espíritu de la norma, como decías Celeste, en donde se limita a esos ámbitos nada más? Bueno, en realidad yo no he participado en el debate de la norma, digamos, ni en la gestación. Yo ayer escuchaba a dueños de negocios nocturnos que fueron convocados al Consejo para hacer sentir su voz en orden a diagramar una ordenanza de nocturnidad. El entretenimiento de la noche. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que la Comisión de Gobierno se hubiera convocado a discutir a la mesa interconfesional e interreligiosa para la construcción del bien común de la Universidad Nacional de Rosario, donde están todas las creencias, a fin de que todas las creencias, los cultos que son cristianos y los no cristianos, que descienden del tronco abrahámico y que hace 10 años que existe en la Universidad Nacional de Rosario, se hubieran sentado con la Comisión de Gobierno en esto que recién decíamos con Celeste antes de entrar, que bueno, esto de discutir. Que en la discusión hubiera habido una aportación de los sectores interreligiosos, de las distintas confesiones, que hubieran podido, en este marco democrático, donde la voz del pueblo es preeminente y necesaria, emitir su opinión y que hubiera sido receptada para entender también todo el contexto cultural dentro del cual se da. Yo no creo que tengamos que llegar a discutir si la separación Iglesia-Estado, esto está ya dado. Nuestra Constitución, lo que no es una Constitución atea, sino que reconoce a Dios desde su preámbulo como fuente de toda razón y justicia. Que tiene un artículo 3, el artículo 2 que sostiene el culto católico apostólico romano, sostiene, es decir, que no es un Estado confesional, sí el artículo 3 de la provincia de Santa Fe, por lo cual evidentemente el gobernador, para poder sancionar lo que aquí se peticiona, tendría que desconocer este artículo 3 de la Constitución provincial, que no, es más, creo que también a lo mejor hubiera sido oportuno que nos sentáramos aquellos sectores jurídicos que profesamos alguna religión para dar también nuestro aporte, con aquellos sectores que no profesan también ninguna religión para dar un aporte. Esto desde el punto de vista, desde el marco y el encuadre legal. Y después una cosa que también a mí me es muy importante, yo creo que acá, detrás de cada crucifijo, de cada imagen que hay en un lugar público, hay una historia, hay una razón de ser, no hay una imposición ni un decreto del Estado. Hay una participación y una gestión del pueblo que en un momento determinado de la historia de ese lugar o ese recinto puso allí una imagen
que no creo realmente moleste el sentimiento popular. Es más, la justicia prevé recursos por si alguna persona se sintiera agraviada por alguna de estas formas para pedir a un juez que hubiera algo que no le ofendiera su ánimo personal, ¿no es cierto? Celeste, ¿hay detrás del espíritu de este proyecto esa idea de separar a la Iglesia del Estado? Bueno, detrás de este proyecto... En el espíritu, en la motivación, sí. No, como venimos diciendo, y por ahí no comparto lo que acaba de decir Gustavo, ¿verdad? Sí, Gustavo. Porque esta separación que algunos dicen, ¿no? Fue argumento también de algunos concejales que votaron en contra, esta medida, esta separación dicen que ya existe, ¿no? Iglesia y Estado, pero en los hechos, en lo concreto, en un montón de situaciones que vivenciamos como sociedad y que necesitamos discutir y ir buscando respuestas, soluciones, acompañamiento a estas problemáticas, la verdad que no aparece realmente, sino que una gran influencia, sobre todo y en este caso, porque acá yo quiero aclarar que el proyecto es para símbolos, remover símbolos y imágenes de cualquier iglesia. Nosotros no hablamos de una iglesia, hablamos de religiones y hablamos de todas las iglesias en todo caso. Pero en lo real, en lo concreto, en los debates diarios, encontramos, ¿no?, cómo esta separación en los hechos no está a la hora de cómo influye justamente la Iglesia Católica fundamentalmente en muchísimas cuestiones. Podemos hablar a lo largo de la historia, podemos hacer un recorte del 83 para acá y podemos hablar de este año concretamente. Pero una cosita más. Es llamativo que frente a un poco también lo que expresaba Gustavo, ninguna otra iglesia ha salido a manifestarse en estos términos de no entender, de llamar error, como llamaron a lo que sucedió en el Consejo y con este proyecto, a decir, ¿no es cierto?, que esto podía expresarse como un ataque a la iglesia. La verdad que ningún otro sector religioso, ninguna otra iglesia, que de hecho quiero decir que este proyecto no nace de lo que piense yo, de lo que pensamos con Norma, con Marina, que acompañaron, que es valiosísimo que 3 mujeres llevamos adelante esta iniciativa, ¿no?, que lo acompañamos entre mujeres y lo llevamos adelante, sino que se vienen dando debates, ¿no? Y no hay que desconocer que la sociedad está debatiendo y muchas veces los que estamos en estos lugares y las que estamos en estos lugares vamos un poquito atrás de lo que la sociedad requiere, reclama, solicita, demanda. Entonces no es nueva esta discusión, no es nuevo para nada, hay antecedentes además históricos. Mirá, le pido de nuevo al director de la encuesta, ¿cómo no?, porque también refleja esto que estamos discutiendo, ¿no? El 51%, bueno, está más o menos mitad y mitad. De 1.796 votos, el 51% cree que no está bien la consigna, estandartes religiosos en ámbitos públicos, que sí el 49%, casi el 50% cada espacio. Esto que vos decís se refleja también en las discusiones públicas, ¿no? Una mitad piensa de una manera, casi otra mitad piensa de la otra manera, es como que hay que convivir. ¿Cómo se conviven cuando hay la mitad de la población piensa distinto a uno, Gustavo? Yo creo que hay que buscarle consenso, en primer lugar. Lo que sí es cierto es que el mundo jurídico no está integrado o no existe porque existen leyes. El mundo jurídico es la confluencia de valores, normas y leyes. Del discurso de la concejal se desprende con toda claridad que hay valores, normas, hechos que condicionan el discernimiento de las 3 mujeres que ella menciona, elegidas por el pueblo, que han decidido esta propuesta. Y se sienten representantes, digamos, como lo dijo Celeste también, de una forma de pensar el mundo también, ¿no? Sin lugar a dudas, como yo creo que en este momento, desde mi lugar, más que de profesional del derecho, desde laico de la Iglesia Católica, y me alegra mucho que no esté un cura acá. Ah, mirá, lo tenemos al cura Signieris, mira, que es un amigo, que le hicimos opinar a Daniel. No, me alegro mucho porque yo creo que Iglesia, como su nombre lo indica, la integramos todos. Laicos quiere decir
pueblo. Igualmente Laos. es un título eso, ¿eh? Me alegra mucho que no esté un cura acá. Pero sí, eso es un título. Sí, porque yo creo que cuando estamos hablando de la Iglesia Católica, no estamos hablando de jerarquías. Sí. Estamos hablando de el pueblo creyente de una religión histórica y mayoritaria Bien. que trabaja ecuménicamente y que trabaja interconfesionalmente en el mundo y que forma parte de nuestra cultura. Negar este hecho sería no poder ver toda nuestra cultura. Las estadísticas demuestran. Vamos a ir a un corte, después sí, está Daniel Cinieri como invitado, Norman López no, su compañero Roberto Zuckerman de bancada, también opinando sobre el tema, por sí o por no. Estandartes religiosos en hábitos públicos, ¿sí o no? ¿Vos qué pensás? Tenemos una cuenta Twitter, podés ingresar, votar rápidamente y bueno, al final del programa leeremos parte de esa, por lo menos de esa lectura que hacemos. Una pregunta, ya volvemos. Seguimos intercambiando opiniones. Bueno, vamos a escucharlo a Daniel Cinieri, sacerdote de cabecera, decíamos fuera de aire, del programa Radiópolis, un fenómeno, Dani, un cura con el cual tenemos coincidencias afectivas y no tan afectivas, porque él es bravo también. Desde esa trinchera, bueno, opina sobre muchas de las cosas que nos pasan. Las imágenes religiosas pueden ayudar a muchas personas, sobre todo en los lugares de sufrimiento, ¿no? Acompañar y sentirse protegidas. Tal vez las imágenes más importantes son las que Jesús quiso dejarnos como imágenes vivas y permanentes, cuando Él dijo: todo lo que hagan al más pequeño de mis hermanos me lo han hecho a mí. Esa es la imagen que nos compromete y que nos exige una respuesta generosa. Allí pongo mi atención y también mis energías. Muy bien, bueno, ese es Daniel Cinieris. Celeste, bueno, nada, más argumentos que puedan de alguna manera sostener lo que esa mitad hoy expresa públicamente a favor de este proyecto, que seguramente algunos habrán evaluado si hay costo, no hay costo, si la bronca, esta cuestión que se ve en la calle, esta cuestión si hay una, me decían hoy en las redes sociales por este encuentro, inclusive cristofobia. Es una palabra que no la había leído nunca, ¿eh? Muy fuerte, digamos. Muy fuerte, muy terrible, me No, parece. no, esta cuestión en realidad puede ser la lejanía de la discusión, alguien lo escribe a la distancia, en una computadora, sin dar, digamos, más frontalidad que esa. Pero bueno, es como que se vive muy extrema la discusión. No sé cómo la viven ustedes en el Consejo, el después de haber aprobado por lo menos esta normativa. Bien. Me parece que esto es lo que ha sucedido en otros momentos también, ¿no? No solo en Rosario, con otros temas, con otros proyectos. Tenemos que hablar a lo largo de la historia. Digo, no es esta necesidad de avanzar en la separación Iglesia-Estado real que viene dando sus pasos, ¿no? Y reforzar sobre todo el Estado laico, que no significa el Estado ateo, ni llamar, ¿no? Sino todo lo contrario, garantizar a través del Estado las distintas libertades, los distintos derechos a profesar un culto. Hay que insistir en eso de aquellos que crean que ese es el camino, ¿verdad? Pero en igualdad además. No es menor saber que responden además mayoritariamente esas imágenes, esos símbolos, tal vez a una iglesia más que a otras, ¿no? Que hay con los que no creen, que hay los que profesan otra fe. Y lo cierto es que como Estado desde ese lugar nos paramos, ¿no? Y en este caso como representantes de la gente que nos eligió,
vamos escuchando ese debate que se va dando, que no es nuevo, esas necesidades que se van planteando, intentando justamente esto de una respuesta equilibrada seguramente, ¿no? A ver, porque acá te hago una pregunta. Sí, pero una Sí, sola dale. cosita. ¿Cómo se nos ocurriría invadir el ámbito privado de cómo profesar cada persona Sí. su fe? ¿O qué tiene que hacer cada iglesia, su credo? No, en ningún momento. Esto tiene que ver con la tarea en este caso el Consejo, en un montón de cuestiones, escuchando también a un debate que se viene dando, y me parece que es eso, y que se viene debatiendo, y que hemos escuchado a distintos sectores. No me parece que sea correcto tomarlo de otra manera, ¿no? Y por otro lado, también decir que la Iglesia, en este caso sí voy a particularizar, la Iglesia Católica, muchas veces entendemos que obviamente va más allá de lo que es la función de la Iglesia, y nosotros no podemos decir qué hace la Iglesia, qué no, esta o cualquiera. Lo que sí que a lo largo de la historia, y si vamos a lo que sucedió este año nada más en nuestro país, en nuestra provincia, aparece como un actor político, ¿no? Y que da su opinión y da el debate, influye, ¿no? Y no hay que olvidar entonces lo que sucedió hace poco tiempo atrás, 2 meses, con una ley que para una gran parte de la sociedad venía a garantizar un derecho. Estoy hablando de la ley. ¿Vos crees que no salió por participación activa de la jerarquía eclesiástica? Yo no tengo dudas. De la misma manera no tenemos una ley que esté reglamentando la ESI, votada a nivel nacional desde 2006. No se puede avanzar porque quienes se pusieron a debatir, a discutir, que esa no era la ley que necesitábamos las y los habitantes de Santa Fe para la actualidad, ¿no es cierto? Y ahí está trabadísima y es una necesidad hoy, ¿no? Le iba a preguntar a ella, pero te lo pregunto a vos de otra manera. ¿Vos pensás que las jerarquías de la Iglesia se involucran en la política activa de la Argentina de manera, entre comillas, según la interpretación de Celeste y los que piensan de esa manera negativa, digamos, cercenando derechos, evitando una evolución del pensamiento? Digamos, ¿qué es lo que se está discutiendo hoy, Gustavo? Esta cuestión de que la jerarquía de la Iglesia, o que la Iglesia, hemos hablado con laicos también, y con Nicolás Mayoraz y algunos otros que piensan de alguna manera igual que vos, la intervención en políticas públicas y que es discutida, digamos. ¿Cómo la ves vos? En la doctrina social de la Iglesia hay todo un capítulo que se llama Derecho de la Iglesia a intervenir en la cuestión social. En este derecho de intervenir la Iglesia en la cuestión social es cuando la dignidad humana y Asignación universal por hijo, por ejemplo. Y la tutela de los derechos inalienables de la persona están en juego. Sí. Y si esto se nos quiere privar, es replegarnos a las sacristías y a lo cultual. Lo cultual es una expresión de nuestro modo de creer, pero lo social, que nos corresponde a los laicos, que tenemos que insertarnos en la sociedad, es para proponer estos dos grandes ejes, la dignidad humana y la tutela de los derechos inalienables, desde el momento en que la vida es concebida hasta el último momento de la existencia. Creemos que la política es un hecho de influencia, pero en esto no es la jerarquía, ni nosotros somos marionetas de la jerarquía. El laico en la calle, digamos. El laico en la calle hace opciones políticas. Yo tengo filiación política, participo en política, hago política y creo que todo aquello que se defiende desde el magisterio social de la Iglesia sostiene y fomenta una cultura que pone el eje y la centralidad en la dignidad humana. ¿Pensás que hay algo en peligro con este nivel de debate, con este nivel de tensión? No, si estamos hablando de imágenes no hay nada en peligro. Bien. Lo que creo que estaría en peligro es si nos estuvieran cercenando el derecho a no poder expresar nuestra fe públicamente y si se estuviera cercenando el derecho de aquellas tradiciones sociales que dieron lugar a que en un momento determinado, en un lugar público, hubiera una imagen religiosa. A ver cómo da la cuenta, por lo menos la encuesta que estamos haciendo en redes. Bueno,
1973 votos. Bueno, subió 200 votos mientras estábamos hablando y ya, bueno, es más o menos el recorte. La mitad piensa de una manera, la mitad piensa de otra. A ver cómo piensa Roberto Zuckerman, concejal de la ciudad de Rosario, compañero de Norma López y, hasta donde tenemos entendido, uno de los candidatos a intendente el próximo año. Provengo de una familia de origen judío y si bien no soy creyente, soy muy respetuoso de la religiosidad. Estoy casado con Alejandra, que es católica, y siempre he seguido al Papa Francisco de cuando era Bergoglio y abogaba por el diálogo interreligioso, por la cultura del encuentro, por la cultura del diálogo, por además entender, como él lo dice, que el todo es superior a las partes y que la unidad debe prevalecer sobre el conflicto. Por eso nosotros apoyamos a instituciones como las iglesias, que indudablemente cumplen un rol fundamental de inclusión social, un rol fundamental en otras problemáticas que hoy atraviesa la sociedad, como son las adicciones, y no estamos de acuerdo en entrar en una discusión en cuanto a los símbolos que expresan justamente esa religiosidad. Bien, nos quedan 2 minutos de programa. Te pido en 1 minuto una conclusión de por lo menos este intercambio de argumentos. El por qué sí a la no presencia de estos estandartes religiosos. ¿Por qué apoyás este proyecto que obviamente fue aprobado en el Consejo? Claro, es bueno aclarar que está aprobada esta norma, digamos, que nosotros esperamos y entendemos que... La mayoría de los concejales aprobaron esto. Sí, de los presentes, hubo muchas ausencias también ese día, ¿no? Nosotros esperamos que ahora en manos de quien está esta norma tenga la sensibilidad que suele tener, digamos, que ha demostrado, que es la intendenta, ¿no? Y bueno, no olvidamos que ella responde a un lugar, a un espacio también que viene en la historia proponiendo ni más ni menos que fomentar, fortalecer el Estado laico. Así que, por un lado, me parece que esta iniciativa tiene que concretarse. Estaríamos en un problema si eso no sucede. Realmente, por eso no es tampoco saludable que Monseñor Martín, que entendía que lo íbamos a encontrar hoy aquí, sí, no es así. Por tema de agenda no pudo. Bien, bueno, lo escuché decir, por ejemplo, que él tenía la esperanza de que esta norma no se llevara adelante, no se aplicara. La verdad que eso es preocupante porque estamos hablando de incumplir algo que ya fue aprobado por representantes de, en este caso, el pueblo de la ciudad, ¿no es cierto? Vuelvo a insistir con una sola cosa. Es muy equivocado pensar que esto va desde un lugar de atacar, de no tolerar. Todo lo contrario, fortalecer el carácter laico del Estado para que desde allí, desde ese Estado, podamos garantizar más derechos y libertades para todas y todos. Bien, Gustavo, lo último. Estado laico es pluralidad de creencia y respeto por la diversidad de creencias. Termino con esto. No veo que haya motivos para que pueda molestar. Los cristianos reconocemos a Jesucristo como Dios y Señor. Los judíos lo reconocen como miembro del pueblo de Israel. Los musulmanes lo reconocen como un gran profeta. Entre agnósticos y ateos sería raro que alguien considerara pernicioso el ejemplo de un hombre justo que fue condenado a muerte, que privilegiaba a los pobres, que dice que tenemos que perdonar al que nos ofende y que siempre abogó por el bien de la humanidad. Yo creo que realmente la discusión está en respetar la pluralidad, respetar las tradiciones y la cultura que llevó a que en un lugar esté el signo religioso, que no está por imposición del Estado ni por un decreto. Si fuera así, yo estaría en contra. Pero también es cierto que el artículo 3 de la Constitución con esta norma está siendo violada. Bien, a ver, ¿qué decís vos del otro lado? Y tenemos que ir, esto ya seguiría, pero a ver, bueno, el 50% por sí, el 50% por no. Bueno, un recorte arbitrario pero gráfico de lo que está pasando en muchos de los lugares donde nos toca convivir socialmente, ¿no? Hay una mitad que piensa de una manera y otra mitad que piensa de la otra. Gracias por acompañarnos, gracias Gustavo por venir, Celeste, gracias por venir y a todos aquellos que nos acompañan todos los mediodías, bueno, los miércoles al mediodía, una pregunta, 2 respuestas distintas.